que el Señor nos conceda esta mañana, al abrir su palabra, la oportunidad de quedar frente a lo que la palabra del Señor tiene para decirnos a cada uno, y que cada uno pueda darle al Señor hoy una oportunidad de intervenir en su vida, que el poder del cielo pueda irrumpir en nuestra vida más guardada, en los costados más guardados de nuestra vida. Y en estos últimos domingos hemos estado recorriendo las palabras del Señor Jesús y su urgencia en cuanto a su próxima venida. El Señor tenía una inocultable vocación de sembrar en sus discípulos ese sentido de que la vida en la tierra es breve, que el Señor Jesús vuelve, que la vida terrenal es breve, que Dios va a interrumpir la historia pronto y que la historia de las personas concluye en la eternidad. Es inocultable que el Señor quiso sembrar en el corazón de sus discípulos este concepto de precariedad, de que el tramo de la vida es un tramo breve, que vivimos unos pocos años aquí, que la verdadera vida que Él vino a anunciar es una vida eterna en el cielo, que la noticia que el Señor traía es una noticia que tiende a acercar la eternidad de Dios a las posibilidades humanas. Y ese acercamiento que el Señor Jesús produjo a través de lo que Él fue enseñando, tenía un deseo de dejar sembrado conjuntamente con todo el resto de la palabra y de la revelación de Dios, esta idea de velad, orad, porque no saben el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Y en estos últimos domingos hemos estado repasando esta verdad, mirándola en una parábola, por ejemplo en la parábola de las 10 vírgenes, y nos encontramos con que el esposo vino de súbito, a la hora que nadie lo esperaba, cuando las vírgenes se durmieron, creyendo que la demora se prolongaría. Se prolongó lo suficiente como para agotarlas, se durmieron. Y la enseñanza del relato es: el Señor vino a la hora que nadie espera y el día que nadie sabe. Y también estuvimos recorriendo la escena de aquel multimillonario que había tenido una cosecha muy grande, y el Señor Jesús contó una parábola del hombre que dijo: destruiré mis graneros y los edificaré mayores, porque tengo para decirle a mi alma: alma, muchos bienes tienes aparejados para muchos años, huélgate, regocíjate, sé feliz, vive la cúspide del éxito. Y cuando se estaban pronunciando esas palabras humanas, el cielo dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, tu vida es breve, tu existencia es precaria, tus posibilidades en la vida terrena son finitas, no podés ser absolutamente feliz, totalmente completo. La vida se completará en la presencia del Señor. Bueno, en el medio de todas estas enseñanzas que el Señor Jesús presentó, trajo igualmente a la vez otro asunto que quisiera presentar esta mañana como introducción, que es el asunto del valor. Lo que el Señor Jesús también enseñó es la cuestión del valor. El valor es una forma de medir a la cual nosotros estamos totalmente acostumbrados. Vivimos en una sociedad que continuamente está valorando, está pesando,
está eligiendo una cosa por sobre la otra. Todos los que estudian ciencias económicas, la ciencia económica enseña sobre la teoría del valor. Y la teoría del valor ha dejado de ser una palabrita que usamos así de una forma fácil para transformarse en parte del análisis de la ciencia económica. La ciencia económica habla acerca de del sentido del valor, que el valor es una cuestión subjetiva, que nadie puede decirme a mí cuánto vale mi auto, porque mi auto es mi auto y yo a mi auto, al precio de mi auto, yo le he añadido otras cosas, que es que ahí se babiaron mis hijos, mi esposa le cambió la primera vez los pañales, y en ese auto yo me acuerdo que fuimos de vacaciones una vez a Villa Calamuchita y se nos desbarrancó. Y de modo que ese auto para mí tiene un valor, que ahí estaba mi papá y yo la llevé a mi mamá. Y además subió mi tatarabuelo o mi abuelo. De modo que ¿quién pone precio a ese auto? ¿Quién dice cuánto vale ese auto para mí? Lo mismo pasa con mi lapicera. Mi lapicera, esta lapicera, la lapicera que quizá en el mercado ya no valga nada porque es de tinta de pluma, lapicera de pluma, pero la empuñó Sarmiento. ¿Usted sabe lo que vale para mí? Y llegó por mi abuelo a mi abuela, y mi abuela a mi otra tatarabuela, y la abuela, y me llegó. De modo que, si bien en la calle no me darían nada, para mí tiene un valor. Esta cuestión del valor hace que cada uno de nosotros tengamos una tabla mediante la cual valoramos, medimos las cosas. Tenemos un cierto rincón en la casa que valoramos y decimos, esta silla, acá se sentó, acá, en esta silla. Si esta silla hablara, acá en esta silla se sentó, y otro vecino mira y dice, esto es chatarra. Como pasa cuando alguna persona pasa la eternidad y viene la familia a la casa y entra a un depósito y dice, mirá las cosas que guardaba. Y empieza a tirar y a tirar al container a la calle. Y uno dice, ¿pero qué está tirando? Y está tirando cosas que para quien estaba en vida le eran valiosas. Y resulta que quien llega ahora con ojos nuevos dice, esto no vale nada. Esto. La cuestión del valor. El valor, cada uno de nosotros valoramos todo el tiempo y añadimos valor a ciertas cosas y le retiramos valor a otras y decimos, no, esto sí, no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Nuestra cultura valora cosas distintas a como las valora otra cultura y para nosotros es valioso comer papas fritas o reunir la familia al almuerzo. Y otras, uno va a otro lado y dice, no, mira, la verdad que no. No, eso no lo hacen así. Bueno, la cuestión del valor, el valor relativo del valor, es una cuestión subjetiva que tiene una ponderación individual y cada uno, de acuerdo a cómo fue criado y cada uno de acuerdo a cómo le va sus gustos y el desarrollo de la vida, valora cosas distintas que otras. Bueno, esto exactamente así ocurría en los días del Señor Jesús. El Señor Jesús llegó a una cultura que hacía 400 años que no escuchaba la voz de Dios. El pueblo de Israel venía de 400 años de silencio, donde la voz de los profetas se había acallado absolutamente. Dios había hablado a nuestros padres por medio de los profetas. Y cuando llegó un punto que el relato de las Escrituras se interrumpe en el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, y ahí se acabó la voz de Dios. Y el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, funcionó por la inercia de lo que había aprendido a valorar por las Sagradas Escrituras en la antigüedad, siguió en el impulso de las valoraciones que había aprendido de la palabra de Dios
400 años sin tener nada nuevo que Dios tenía para decir. Nada, nada. Dios no habló 400 años. Nos ayuda a tomar conciencia que 400 años dejan en la eternidad a los abuelos, a los bisabuelos, dejan la eternidad a los 400 años. Es mucho tiempo. Los que están vivos hoy no tuvieron contacto físico con los que vieron al último profeta. Los que están vivos hoy tuvieron la transmisión oral y la posibilidad de leer los pergaminos y los escritos del Antiguo Testamento. No había entre ellos ya una docencia activa que mantenía los rituales del tabernáculo, del templo, porque el templo había sido también igualmente destruido. De modo que fue en ese contexto que nacieron los fariseos, los saduceos. Los fariseos son sectores dentro del pueblo de Israel que nacieron diciendo, ¿qué vamos a hacer? 400 años de silencio. Tenemos que empezar a ayudar al pueblo de Dios a guardar la ley. Y los fariseos nacen en medio del tiempo del silencio con el propósito de guardar aquello. Y se transformaron en personas puntillosas que enseñaban y cobraron importancia dentro del pueblo de Dios, porque les ayudaban a recordar y a rememorar los valores, lo que Dios valoraba y lo que Dios no valoraba. Bueno, en ese contexto de silencio, de religiosidad, y de confusión, es donde nace el Señor Jesús. Digo confusión porque cada persona tiene valoraciones. Y la ley de Moisés lo que hizo fue mostrar cómo valora Dios. Y la ley de Moisés fue la primera norma de valor que Dios le dio a su pueblo. Fueron leyes, 10 leyes que formaban la constitución del pueblo de Dios, mediante la cual Dios estableció lo que Dios valora. Y la valoración que Dios hizo fue por la negativa, valorando la vida diciendo no mates, y valorando al papá y a la mamá diciendo honra a tu padre y a tu madre. O sea, Dios valoró e hizo una síntesis del consejo santo de Dios para su pueblo. Fue Juan el Bautista el primero que apareció hablando, rompiendo el silencio de 400 años. Fue Juan el Bautista el que apareció primero, diciendo, viene uno tras de mí, el cual es más grande que yo, que no soy digno de desatarle el cordón de los zapatos. Preparen camino, preparen senda, porque se viene el reino de los cielos. Es el reino de los cielos que viene. Y detrás de Juan el Bautista apareció la persona del Señor Jesús. El relato de los evangelios nos ponen delante de uno que llegó a la sinagoga y estando en la sinagoga se le entregó un rollo para leer, era el rollo del profeta Isaías. Y la palabra del evangelio nos cuenta que leyó un relato diciendo, después de 400 años de silencio, el Señor abre el rollo del profeta Isaías y está ahí la gente reunida y el Señor les dice, les lee, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido ¿para qué? Para proclamar, para dar vista al ciego, ¿qué más? Para proclamar libertad al cautivo. Y dice la Escritura que una vez que el Señor concluye de leer estas descripciones de buena noticia, se sentó. Y que toda la audiencia le clavó los ojos. Y como todos quedó mudo, escuchando lo que el Señor Jesús había acabado de leer, luego de 400 años de silencio, el Señor Jesús les dice,
hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. El Espíritu del Señor es sobre mí, porque antes me ha ungido para darle vista al ciego, para proclamar libertad al cautivo. Y mirando lo que el Señor Jesús enseñó desde el punto de vista del valor, lo que Jesucristo dijo ese día es: el Espíritu del Señor es sobre mí porque me ha enviado a iluminar la mente humana para encontrar valor, para darle valor, para encontrarlo de valor. El Espíritu del Señor me ha enviado a darle vista al que no encuentra valor, al que no puede dar con los verdaderos valores. Nosotros hoy en día estamos en una sociedad que habla mucho de los valores y hasta en ciertos momentos confunde lo que es un valor con la ética. Y confundimos, a veces usamos la palabra valor con la palabra ética, como si la ética y el valor fueran iguales. No, el valor es algo subjetivo del corazón, la ética es algo objetivo de la conducta. Muy bien. Cuando el Señor Jesús se encontró, por ejemplo, con el multimillonario, al multimillonario que dijo para sí: yo voy a derribar mis graneros y los edificaré mayores, el Señor Jesús en su parábola mostró dónde estaba el valor del millonario. Para el millonario, lo valioso estaba en la cosecha. Y lo valioso del multimillonario estaba en que podía financiar la construcción de la demolición y de la reconstrucción de nuevos graneros. Y para él eso era el valor. He venido a proclamar vista al ciego, dijo el Señor Jesús, porque a la mirada del Señor Jesús, ese multimillonario que le asignaba todo el valor a sus graneros, el cielo le contestó: sos un pobre gil, un necio, sos necio, estás valorando mal, tu valoración está equivocada, tu valoración es incompleta, tu valoración es incorrecta, la cuenta da mal, sacaste un cero, necio, no tomaste en cuenta que a la hora de valorar hay otra escala que supera ampliamente a la tuya y es la escala del reino de Dios. Dios tiene una escala para valorar que es distinta a la escala de valores que vos tenés para valorar. Vos decís que es sacia lo que Dios dice que es escaso. Bueno, nosotros hoy estamos juntos caminando una cultura que ha hecho de esto del valor una exageración, porque por capitalistas, habiendo nacido en una cultura capitalista, nosotros estamos entrenados a valorar permanentemente todo y le damos un valor continuamente a todo y lo medimos todo bajo la escala del valor. Por el valor que damos a las cosas, asignamos nuestra semana. El tiempo que le dedicamos a cada cosa representa el valor que le damos. Usted me va a decir: no, mire, yo trabajo, no le doy ningún valor al trabajo, estoy obligado a ir a trabajar. Bueno, ¿por qué no deja de trabajar? Y luego, en el tiempo libre, ¿dónde se va el tiempo? El tiempo se va en hacer las cosas que me gustan. ¿Y qué son las cosas que me gustan? Y son las cosas que valoro. No es muy difícil esto. ¿Dónde se va el dinero? El dinero se va en las cosas que valoro. Si yo paso por una vidriera y me encuentro con un par de zapatos a 25 pesos, o a 40 pesos o a 80 pesos, voy a llegar a la vidriera y voy a decir: ¡bah!
esos zapatos valen más que los 40 pesos que yo tengo en el bolsillo. Entre valorar mis 40 pesos y valorar ese par de zapatos, sin ninguna duda que valoro más ese par de zapatos que mis 40 pesos. De modo que voy a comprar el par de zapatos. Cada compra, cada operación de venta que se hace es una transacción de valor. Valoro más lo que compro a lo que pago. Si por el contrario llego a ir a un restaurante a comer y me piden por una gaseosa un precio que me parece caro, ¿por qué me parece caro? Y porque valoro más mi dinero que la gaseosa esa, inocultablemente. Porque si estuviera en el medio del desierto y me llegan a ofrecer una jarra de un litro de agua a 1.000 pesos, voy a valorar más el litro de agua que los 1.000 pesos que tenga en el bolsillo y lo voy a comprar. Es un problema de valor, no es un problema de precio. Entiendo que estoy planteando un asunto que puede llevar un ratito más ablandarlo, pero también estoy tranquilo en dos cosas: en que hay un sector de quien escucha que tiene la oportunidad en la semana de volver a este video en la página web de la iglesia, de modo de poder volver y ablandarlo un poco. Y también estoy tranquilo en que quizá el domingo que viene y el siguiente y el otro vamos a poder transformar esta verdad en algo simple y que todo el mundo pueda comprenderlo bien. El domingo es el día del Señor, ¿no es cierto? Pero tengo que ir a la casa de mi tía, tengo que hacer esto, tengo el cumpleaños tal. ¿Qué es? Valoro más el cumpleaños que el día del Señor. ¿Me entiende? Valoro más. Bueno, de esto es lo que vino a hablar el Señor Jesús. Porque cuando el Señor Jesús comenzó a hablar, Él traía en sí una manera de pensar de Dios que se daba de bruces con la forma de pensar de las personas. Las personas de la sociedad a la cual el Señor le habla, pensamos de maneras finitas y nuestra cabeza naturalmente tiende a enfrascarse en una bombonera que tiene un límite en nuestras fuerzas físicas naturales, que hace techo porque no se vincula con Dios, y tiene también una frontera en el pasado porque no le gusta mirar mucho para atrás. De modo que cada uno valora lo que le está pasando hoy y piensa hoy para hoy. Pocos, como la generación de nuestros adolescentes y jóvenes, para vivir una cultura del día, que valora hoy y que toma decisiones hoy, por lo de hoy. Y mañana veo, no sé, la verdad que ni pensé. No me preguntes de qué voy a hacer conmigo dentro de 5 años, porque no sé. No me interesa, no sé nada. Hoy. Bueno, cuando el Señor Jesús comenzó a hablar acerca del reino de Dios, ya la sola mención del reino de Dios representaba para quien le oyera un cambio en cuanto a la forma de valorar. El Señor empezó a decir, por ejemplo, en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres de espíritu, y bienaventurados los que lloran, y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y bienaventurados los de limpio corazón. ¿Qué estaba haciendo el Señor? ¿Qué estaba haciendo el Señor? El Señor estaba valorando, estaba diciendo: feliz, valioso el que es una persona que se da cuenta que no puede consigo, que llora sus fracasos, que tiene hambre y sed por encontrarse con Dios y salir adelante, que tiene un apego por las cosas justas.
cuando termina el Sermón del Monte, el Señor Jesús concluye diciendo, busquen primeramente la valoración que hace el reino de los cielos, su justicia. Busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas le serán añadidas. ¿Qué está diciendo el Señor? Le está interpelando a quien le oye, recomendándole a la persona individual que está delante de él a que confronte sus formas de valorar las cosas con las formas que Dios tiene para valorar, y le dice algo más: busca lo que Dios tiene para valorar. Es verdad que vos traés de la familia, de la abuela y del tatarabuelo y de la formación que has traído, y a consecuencia de tu genética y a consecuencia de tu nacionalidad, formas de tabular, de valorar, de elegir. Me gusta aquello, me gusta lo otro, prefiero esto, no quiero aquello. Somos así. Bueno, qué lindos líos se dan en casa cuando se forma un hogar a consecuencia de este asunto del valor. Porque resulta que el papá de la casa, que tiene 1000 pesos para gastar, que si los gasta en una cosa no los puede gastar en otra, a él le parece valioso cambiarle la goma al auto. Y entonces fue, sin hablar con la esposa, pasó por la gomería y vio una pichincha espectacular y me compré la goma. Y cuando llega, la esposa le dice, ¿qué hiciste con la plata? Y compré la goma. Y ella dice, no, ¿cómo vas a hacer eso? Si yo necesitaba comprar unas toallas. Y él le dice a la esposa, pero toallas, ¿para qué? Lo más valioso son las gomas, no la toalla, no la goma. Bueno, usted sabe que hay mucha discusión en casa por el tema económico. Se dice que una de las razones en el ranking de los divorcios son las peleas por la valoración, porque para el hombre es valioso cambiar el auto, qué sé yo, y para la esposa lo valioso es comprarle la ropa a los nenes, y el esposo dice, pero si ya tienen ropa, ¿qué estás comprando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esas son cuestiones de valor, son cuestiones, debates del valor, que están en casa todo el tiempo, todos los días. Vamos al supermercado, yo no sé si usted va con su esposa a comprar, pero ahí se da el debate del valor persistente y permanentemente, góndola por góndola. No, eso no, agarra acá, no, eso sí, acá. Es un debate intenso, que el otro ya elige no decir nada, diciendo, yo estoy resignado, este está comprando, este está comprando. No le dije nada para no hacer lío, me callé la boca porque si no íbamos a pelear. Las cuestiones del valor están todos los días, todo el tiempo en casa. Mirá la pichincha que me compré, ¿y cuánto pagaste esto? Y ahí viene el precio, y ahí viene el disgusto. Bueno, ¿cómo vas a comprar eso? ¿Por qué? Porque a mí me pareció valioso, lo compré porque me gustó y le asigné al valor del precio lo otro, que me gustó el color, que me gustó la forma, el corte, la moda. Bueno, y hoy en día las marcas están totalmente enfocadas. Quien esté trabajando en marketing aquí sabe perfectamente que las marcas hoy están totalmente enfocadas en añadirle valor al producto. De modo que un producto que en realidad tiene un precio mucho menor, por el packaging, por los colores, tenga otro valor y la persona esté dispuesta a pagar más por aquello que hace unos años se pagaba mucho menos. Bueno, con toda esta introducción que acabo de hacer, quisiera invitarte a ir a leer Mateo capítulo 13. Y ahí, que es el texto que leímos en la apertura del encuentro, y ahí está el Señor Jesús ofreciendo 2 parábolas sobre el asunto del valor. Y es Mateo capítulo 13, el verso 44. Son 2 parábolas muy breves. Dice así la palabra. Además,
El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahora lo que el Señor Jesús presenta es el valor del reino de los cielos. Mateo habla del reino de los cielos, los demás evangelistas lo nombran como el reino de Dios. Los estudiantes del Nuevo Testamento dicen que Mateo, que le escribió al pueblo hebreo, evitó repetir la palabra Dios, 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 en el reino de Dios, como los demás evangelistas, por respeto al cuidado que ellos tenían al mencionar a la palabra de Dios, a la palabra Dios. De modo que decantó por el reino de los cielos. Lo que para los demás evangelistas es el reino de Dios, Mateo lo enfatiza como el reino de los cielos. Lo cierto es que el Señor Jesús lo presenta como la forma de pensar de Dios, la forma de analizar las cosas de Dios, el reino de Dios, cómo se vive en el país donde Dios manda, cómo se valora en la presencia de Dios, cómo Dios mide las cosas. Y dice que el reino de Dios, el mundo donde Dios gobierna, se parece a un hombre que encontró un tesoro escondido en un campo. Esto de que en el tiempo del Señor Jesús, el Señor haya recurrido a la figura de un tesoro escondido, nos hace acordar a las películas de los piratas, que los piratas escondían el tesoro que habían robado en una isla cualquiera y hacían un mapa acerca de dónde estaba localizado ese tesoro, y eventualmente también los piratas naufragaban o cualquier otra cosa y el tesoro quedó en aquella remota isla enterrado y quedó. Del mismo modo, en el tiempo antiguo no había caja de seguridad en los bancos, de modo que es una forma de guardar una fortuna es esta, es ir a un campo, hacer un hoyo y guardar ahí joyas, piedras preciosas, oro, más que oro, más que piedras preciosas, perlas, que era la forma de guardar valor en aquel tiempo. Y esto de que un tesoro se haya escondido en un campo era por seguridad. Hoy en día nosotros tenemos formas de guardar un ahorro y bueno, las formas han ido cambiando, pero bueno, el planteo que el Señor Jesús hace es de alguien que evidentemente guardó un tesoro y murió, y quedó ahí el tesoro escondido y nadie sabía que estaba ahí, hasta que este hombre, presuntamente un labrador o un trabajador del campo, hincó la pala y se encontró con que ahí había cosas valiosas, y el texto dice que lo tapó, se fue calladito, le dijo a la esposa, María, Carlita, vendamos todo, no sabe lo que vi. En ese campo que se ve ahí, en el medio ahí, en aquel rincón, ahí una... Y la convenció a la esposa. ¿De qué la convenció? La convenció que el campo ese era más valioso que su casa. La convenció que la heladera, el lavarropa, el auto, todo junto, no equiparaba el valor del campo ese. Le dijo, mirá, hagamos una feria americana, vendamos los trajes, los smoking, vendamos las corbatas, esto también vendelo, si podemos hacer plata, nosotros necesitamos comprar eso.
¿Y qué te parece la carretilla? Ah, vamos. ¿Y qué te parece la escalera? Arriba. Vendamos, vendamos. ¿Por qué? Y porque encontré algo que vale mucho más, pero no mucho más, vale muchísimo más. Y nadie sabe. Si alguien se entera que está eso ahí, vamos a tener competencia, de modo que apurémonos. Vamos a comprar, a vender todo, con tal de comprar ese campo mientras se quede en el precio que está, porque hoy al precio que está, nosotros estamos comprando algo de muchísimo valor. El precio es bajo con relación a su valor. La esposa se sentó y le dijo, ¿cómo estás? No vengas con tus historias, que ya viniste más de una vez con estas cosas. Lo cierto es que el relato de las palabras cuenta que el hombre logró convencer a la esposa y accedieron, compró, vendió y compró aquel campo. Esta semana estuve leyendo a un autor que contó que cuenta que se han hecho recreaciones de esta parábola en película. Y cuando llegó la hora de hacer una recreación modernizada de esta parábola, el autor de la película mostró la historia de un inmobiliario, de un señor corredor inmobiliario que era pobre, un hombre que la luchaba para sacar adelante su familia, porque no lograba las ventas de propiedades que necesitaba. Lo cierto es que tenía un campo para un latifundio para vender, que estaba muy venido a menos, muy mal, y este hombre estaba tratando de ponerle banderines y cosas como si fuera un loteo, para llamar la atención, porque necesitaba vender, necesitaba la comisión de la venta para poder resolver el presupuesto de su casa. Y ya muy desalentado, porque no encontraba. Lo cierto es que ya se iba para la casa todo desalentado, en el momento que se le cayó el celular, se le cae el celular al piso, y para bronca de él, levanta el celular todo enchastrado en aceite. Mientras que tengo este día malo, me pasa esto ahora, que pierdo mi celular en el aceite. Y cuando miró el aceite, dice, ¿pero qué será este aceite? Qué raro aceite. Aceite, qué raro. Entonces volvió y cavó más y sacó un poco de ese jugo en un baldecito y lo llevó a hacer un análisis. Y resulta que era petróleo. Volvió a la casa de la esposa y dijo, mira vieja, vamos a vender todo. Vamos a vender todo porque el campo ese lo tenemos que comprar nosotros, porque ese campo tiene petróleo. El Señor Jesús dijo que el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un tesoro escondido en un campo. Y volvió a su casa, vendió. ¿Cuánto vendió? Vendió todo lo que tenía por comprar aquel campo. Esa fue la forma que el Señor Jesús nos enseñó a valorar. Cuando llegó a hablar acerca del valor, Jesús dice que la palabra de Dios, la buena noticia que viene de parte del Señor, el conocimiento de la existencia de Dios, del carácter santo de Dios, de su gracia hacia la humanidad, de su amor por los hombres, de que ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, de que Cristo ha consumado una obra una vez y para siempre, mediante la cual nuestros pecados son efectivamente perdonados, que podemos entrar en una comunión con Él, que su Espíritu viene a nuestras vidas como un anticipo para probar que somos de Dios, que somos suyos, que Dios envía a su Espíritu como un pago a cuenta de lo que ha de hacer con nosotros eternamente en el cielo, que hemos de tener una morada
en la cual vivir eternamente, que Dios guía nuestros pasos durante la vida diaria, que el Señor ha de guardarnos hasta el final, que el Señor cambia todas las cosas para bien de los que aman su nombre, que todo ayuda bien a los que aman a Dios, que no hay ni principado, ni potestad, ni fortaleza de este mundo que pueda apartarnos del amor de Dios, que hemos de estar todos los días descubriendo cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. Este mensaje revolucionario de amor que Dios ha planteado viene a ser para la humanidad igual que un tesoro escondido. Dios dice que no tengamos en poco una salvación tan grande. El Señor nos llama a valorar lo que Dios valora y a pensar con la tabla de valores que Dios piensa. Nos invita a ejercitar la mente de Cristo y a poder pensar como el Señor Jesús piensa. Y nos dice que comparado a lo que el hombre pueda acumular en la tierra, comparado a lo que podamos atesorar en la tierra, por más valioso que sea la asignación que le demos, comparado al valor que le podamos dar a cualquier tesoro en la tierra, lo que Dios ha preparado para los que le aman es inconmensurablemente mayor, como para invitar a cada persona a vender todo lo que tiene con tal de atesorar lo que Dios le regala por su gracia. ¿Estás ahí? El reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un tesoro en un campo y que cuando se enteró de lo que había ahí, fue y se despojó, se deshizo de todo. Bueno, en términos de valor, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que comparado con el valor que encontró, la persona recategorizó sus valores. La persona reconformó su manera de tabular. La persona rehizo su regla de medir y dijo, yo creí que mi auto era lo más grande que había. Yo creí que esta silla era la silla más grande que había bajo el sol, la más valiosa. Yo creí que el juego de dormitorio de mi casa, yo me iba a dormir con él. Mire, el peluche este, yo lo adoro. ¿Usted escucha gente decir así? A mis hijos yo los adoro. Yo adoro a mis hijos, a mis nietos. Y el Señor Jesús viene a decir, el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un tesoro, que cuando lo midió con todo lo que tiene, dijo, esto nada, yo de esto me deshago, me desprendo de todo con tal de atesorar aquel campo. Mi tesoro es aquel, ahí está mi tesoro, porque donde esté mi tesoro, ahí va a estar mi corazón. Mi tesoro es aquel, mi tesoro es el reino de los cielos, mi tesoro es la persona de Dios, mi tesoro es el Señor Jesús, mi tesoro es Jesucristo. Él es garantía de largo plazo para mí, Él es valoración que perdura en la eternidad para mí. Cristo es mucho más que cualquier cosa para mí. Bueno, cada persona que hoy llega a ponerse en contacto con la palabra de Dios, llega con sus valores. Tiene valoraciones que necesita poner en contacto con la valoración que Dios tiene en su palabra. Y la forma de valorar de Dios interpela mi manera de valorar. Y yo me veo movido a elegir entre lo que Dios piensa y lo que yo pienso. El amor de Dios vence. Es la misericordia de Dios la que vence. Es su gracia la que nos derrota. Su misericordia expresada en la obra de Jesucristo en la cruz derrota, dice
el autor de aquella canción, el brillo de este mundo se opaca ante ti. La gloria de esta tierra, nada, se cae a pedazos. Todo cae en tu presencia. Todo se cae. Bueno, Jesús comenzó su ministerio diciendo que vino a darle vista al ciego y a proclamar libertad al cautivo. ¿Cautivo de qué? Cautivo de valoraciones, cautivo de prejuicios, cautivo de formas de pensar que nos esclavizan, porque cuando escuchemos la verdad nos va a hacer libres. Libres como para disponer de todo lo que poseemos con tal de conseguir a Cristo, con tal de quedarnos con Él. Esto que les estamos hablando lo cuenta el apóstol Pablo de su propia experiencia. El apóstol Pablo nos cuenta qué hizo él y nos dice que hace un inventario de todos los valores que él tenía. Yo entre los judíos era fariseo, entre esto era doctor, en esto era primero de todos, en cuanto al celo era perseguidor, en cuanto a esto yo me destaqué en todo, y hizo toda una tabulación de lo valioso que era él, hasta que llegó al punto de decir, pero esto lo he vendido, lo vendí todo, lo puse en el capítulo de las pérdidas, con tal de comprar aquel campo, con tal de quedarme con Cristo, con tal de tener a Cristo y el poder de su resurrección, con tal de conocerle, con tal de tomar contacto con Él, con tal de atesorarlo. Atesorarlo. En el campo del valor, el Señor Jesús vino a decirnos, hagan tesoros en el cielo, atesoren en el cielo, garantícense que están trabajando para atesorar en el cielo, asegúrense que el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, cuando nadie les ve, están trabajando para hacer tesoros en el cielo. Hagan tesoros en el cielo, donde los ladrones no roban, ni las polillas, ¿cómo dice? Ni el orín corrompe. A la sociedad materialista que compartimos le resulta un tremendo golpe de valor la presentación del Señor Jesús. Es un terrible golpe a la tabla de valores de esta cultura. Cuando llega la hora de invertir mis energías, la cultura me convida a invertir mis energías en una determinada dirección. Cuando me pongo frente a la propuesta del Señor Jesús, el Señor Jesús me dice, poné lo mejor y lo más gordo de tu vida, lo mejor de tu vida para servir a Dios. Hacé tesoro en el cielo, no pierdas el tiempo, cuidá el tiempo, invertí bien el tiempo, invertílo para la gloria de Dios, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo para la gloria de Dios. Háganlo para armar tesoro en el cielo. Algo parecido ocurre con la familia, o con nuestro dinero, o con nuestra inteligencia, con nuestras oportunidades. Las Escrituras nos invitan a repensar nuestros valores. Mire, si algo necesita un escaneo persistente en la cultura que compartimos, un repaso, no es solamente que tenemos que ir al médico a hacernos un análisis de sangre para ver cómo anda nuestro colesterol, sino que igual necesitamos venir a la palabra de Dios para repasar nuestros valores, lo que pesamos, lo que valoramos diariamente, con el propósito de repasar si perseveramos, si persistimos, valorando como Dios valora, atesorando lo que el Señor nos convida a atesorar, con el propósito de ser felices, con la felicidad que el Señor tiene para su pueblo, llevar gloria a su nombre y encontrarle un propósito a la vida
que es mucho más larga que los simples 50, 60, 70 o 90 años que podamos vivir por aquí. Mañana a la mañana viene el Señor Jesús. Y Él, en el Evangelio, dijo, ¿qué le aprovechará al hombre si se ganara todo el mundo, el valor de todo el mundo? ¿De qué le aprovechará al hombre si pudiera acumular todo el valor que se pudiera acumular en la dimensión humana? ¿De qué le aprovechará al hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa pagará el hombre a la hora de definir el destino eterno de su alma? Bueno, son preguntas que hace el Señor Jesús. El Señor Jesús nos dice, hagan tesoros en el cielo, acomoden la cabeza, hablen en casa, hagan valoraciones en casa, dentro del pacto del matrimonio, que sean valoraciones compatibles con el reino de los cielos, de modo que el matrimonio funcione bien, de modo que la familia funcione bien. Hagan conversaciones de valor, de modo de dónde poner el dinero, qué vamos a hacer con las vacaciones o con los tiempos libres. Son todas valoraciones. Y si usted tiene alguna duda de lo que le hablo, simplemente le invito a repasar qué hace usted cuando qué hizo usted el último fin de semana, a dónde le da ganas de poner su tiempo, dónde le da ganas a usted de poner sus horas libres. Usted me va a decir, mire, yo las pongo delante del televisor y entonces usted va a tener para decir, bueno, así valoro yo mi tiempo. Yo valoro mi tiempo como que vale nada para entretenerme. ¿Y qué más? Y yo valoro mi tiempo para que pase nomás, se me escapa el día, otro día y otro día, está todo bien, lo único que tengo que hacer es vivir. Quizás nos hace falta volver a la palabra del Señor Jesús, que nos invita a servirle, a preocuparnos por los hermanos, a estar interesados en el desarrollo de la obra, a predicar el Evangelio a toda criatura, a ayudar a las personas a conocer más al Señor, a poder invertir de nuestro tiempo para la gloria de Dios, visitando a un enfermo o anotándonos en un programa que pueda ser de ayuda para terceros. En vez de tener mi agenda centrada en mí mismo, puedo cambiar mi manera de valorar, sin ninguna duda que sí. Y quiero terminar. El día que el Señor Jesús murió en la cruz, cuando el Señor Jesús estaba derramando su sangre, el día que Él fue crucificado a la salida de Jerusalén, el Señor estaba probando cuánto vale nuestra vida. El día que el Señor Jesús murió, se ofreció a sí mismo, Él probó cuánto vale nuestra vida para Dios. El reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un campo, un tesoro en un campo. Vendió todo lo que tenía para tenerlo. ¿Y el Señor Jesús qué hizo? El Señor Jesús dejó todo lo que tenía por buscarme. El Señor Jesús se despojó a sí mismo de todo lo que tenía con tal de encontrarme. Dejó las 99 ovejas en el corral y fue tras la que se perdió hasta encontrarme. Vino a buscarme, vino. Mire, sin duda que la palabra de Dios nos valora a nosotros mismos muchísimo más de lo que nosotros nos valoramos a nosotros mismos. Sin ninguna duda que la palabra de Dios nos valora a cada uno de nosotros mucho más de lo que nosotros nos valoramos a nosotros mismos. Y quiero invitarle a cada uno de los que está escuchando esta palabra a que pueda
en esta misma hora recomponer su manera de mirar y volverse de todo corazón a Dios con el propósito de recibir por la fe lo que el Señor tiene para darle, que es la salvación de su alma, que es el perdón de sus pecados, que es una vida nueva del Espíritu Santo en su vida, para vivir para la gloria de Dios. Le va a reclamar que deje todo lo que tiene, le va a reclamar que abandone todo, que postergue todo, como Cristo, como el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: el que no deja a su padre, su madre, su mujer, sus hijos por amor de mí, no es digno de mí. El Señor le va a invitar a dejar todo, a dejarlo todo para seguirle. Pero cuando lo haga, usted va a entender que habrá comenzado a atesorar para la eternidad, a vivir para la gloria de Dios, a vivir en la tierra para la gloria de Dios, a vivir con la cabeza puesta en las cosas de arriba. Busquen lo que está arriba, donde está Cristo sentado a la majestad de las alturas, a vivir aquí con los pies bien puestos sobre la tierra, pero en nuestra calidad de peregrinos, a vivir aquí, pero no enraizados y agarrados, aferrados aquí, sino libres, sueltos, livianos, disponibles para la eternidad, a vivir aquí, pero con nuestro corazón en el cielo, puesto en la eternidad de Dios, rogándole al Señor que venga a su reino, que sea hecha su voluntad aquí, en casa, en la familia, en nuestro grupo de crecimiento, en la comunidad de fe, en la ciudad, en nuestro país. Pidámosle a Dios que nos transforme el corazón y nuestra forma de valorar, de modo que podamos servir al Dios vivo y verdadero, y cuando vuelva el Señor Jesús, no le salgamos al encuentro avergonzados, sino que podamos decir: Señor, yo estuve atesorándote durante toda mi vida, oraba, ayunaba, servía a los hermanos, daba de mi dinero, de mis tiempos, con el único propósito de mantener mi corazón activo, de mantener mi lámpara encendida, esperando tu regreso. Has llegado, llegó mi día, llegó el día de ver cara a cara a mi Señor. He de estar con el Señor eternamente. Claro que esto supone también una palabra de tremenda esperanza para todas las personas que se dan cuenta que están cerca de pasar a estar con el Señor. Y también es una palabra poderosa de esperanza para todas las personas que visitamos durante la semana y nos damos cuenta que están cercas a partir para estar con el Señor. Quien haya atesorado el cielo no va a tener cosa más bella que hacer que ir a estar con el Señor donde está su tesoro, porque donde esté su tesoro, ahí va a estar su corazón. Podemos hoy, mañana, desarraigar nuestra vida, vender lo que tenemos aquí, desarraigarnos de aquí, vender lo que tenemos con tal de comprar aquello, de tenerlo, con tal de adquirirlo, con tal de poseerlo, con tal de atesorarlo. Y podemos dedicar nuestros devocionales y nuestra vida diaria de comunión con Dios para traer al reino de los cielos a nuestra vida y vivir diariamente en sintonía con el Señor. Alguno lo va a vivir en días de alegría abierta, otros en días de tribulación. Nadie nos va a poder apartar del amor de Dios. Nadie va a parar la marcha triunfante de la iglesia, a la cual el Señor Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Nadie te podrá hacer frente donde quiera vayas. Nadie podrá parar, detener la fe del que sabe que el Señor vuelve y de quien sabe que el Señor tiene control sobre todas las cosas. El Señor gobierna con poder sobre todas las situaciones de la vida y todo ayuda bien a los que aman a Dios. El reino de los cielos es semejante a un hombre que vivió una crisis de valor y se encontró en una encrucijada porque tenía
y tuvo que comparar lo que tenía con lo que le llegó, con lo que se encontró. Y a la hora de comparar, dijo, yo vendo todo con tal de hacerme de Jesús, con tal de agarrarme para mí, de aferrarme de la verdad, de amar la verdad, de abrazarme, atesorar la verdad, de hacer de la verdad toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida totalmente transformada, porque me he empapado de lo nuevo que Dios ha traído para la gloria de su nombre. Que Dios te bendiga hoy.